Ok, entonces para la gente que está mirando, estamos hablando de cancelación. Cancelación de deportación es una aplicación que se hace en la Corte de Inmigración frente a un juez para una persona que tiene 10 años en este país, que tiene buena moral o carácter y que tiene hijos o esposo o esposa que va a sufrir mucho y extremadamente si la persona es deportada. Pero el proceso tiene que ser en la Corte. Entonces un señor estaba preguntando que una niña de 14, 15, todos los casos son diferentes, obviamente. Hay que demostrar que la niña de 14 o el niño de 15 va a sufrir mucho. Va a sufrir porque el papá la mantiene, la mamá la mantiene, entonces financieramente, también psicológicamente o emocionalmente. Quizás hay que ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Quizás la niña tiene buenos grados, las notas son muy altas y con el estrés de migración pues está bajando las notas. Todo eso hay que comprobarlo. Si la persona tiene arrestos, tiene que conseguir la disposición de arrestos del caso. Un arresto menor pues no afecta. Si hay arrestos de fraude, va a tener una consecuencia. Habría que ver qué arrestos son y habría que ver la disposición final para saber si califica o no. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se comienzan los casos? Eso es lo que estábamos hablando antes. Para comenzar un caso hay que caer en inmigración o caer bajo la custodia de ICE. No tiene que ser arrestado. Entonces, si lo arrestan, uno se puede defender con cancelación. Pero para que te arresten es complicado. Porque la gente de inmigración no tiene el personal o no está arrestando a la gente. Entonces, si te arrestan, haces la aplicación y hay un proceso y un transcurso de tiempo que tiene que pasar y tienes permiso de trabajo y todo esto. Si no te arrestan, te puedes tratar de presentar a inmigración o contactarlos para que te procesen. O quizás, alternativamente, hay que hacer una aplicación de asilo y ver cómo transcurre la aplicación o cómo se tramita o cómo es procesada para luego ver si la entrevista es negativa o positiva y luego pasar a un juez. Eso es algo en general, no es nada específico porque todos los casos son diferentes, ¿no? En fin, Sí, todo lo que, sí. sí. ¿Usted alguna ¿Cómo te pregunta acabo? en general? ¿Una pregunta general de migración? Sí, ¿O? una pregunta tenía. En esto, o sea, yo voy a tener el corte Sí. para septiembre. Entonces, o sea, mi pregunta es, el juez de inmigración, o sea, porque supuestamente el abogado tiene que hablar, ¿correcto? O sea, yo... ¿Usted tiene un abogado ya? Sí, sí. Okay. Ajá. Bueno, obviamente que esa pregunta sería para su abogado, pero en general, la primera vez que viene a la corte. Sí. Okay. En general, cuando una persona es arrestada y tiene que ir a la corte de inmigración, la primera cita con abogado solo es una cita general, es una cita master, que se llama general, master calendar, donde el juez pregunta si es su nombre, su dirección correcta, en fin. Y en algunos casos la persona tiene que, o el juez ¿cómo se dice esto? El juez toma o pregunta ciertas cosas, ciertos alegatos. Alegato, en mi caso, usted es de Colombia, usted entró en tal fecha, usted es ciudadano, sí, no, y generalmente pues se admite. Sí. Yo soy de otro país, no soy americano, y entré en tal fecha y por eso me pueden deportar. Y entonces luego el juez le pregunta qué es lo que usted quiere, cuál es el tipo de remedio que usted está buscando. Remedio es como qué tipo de alivio legalmente va a buscar. Si usted tiene abogado, el abogado le explica y el abogado va a hablar. Usted solamente le pregunta nombre, dirección y si el abogado puede hablar por usted. ¿Ese es su abogado? ¿Sí? ¿No? Obviamente que va a ser sí y él va a hablar por usted. En general, en las cortes no hay sorpresas. Lo que va a pasar en la corte uno sabe antes. No es que uno llegue allá y que es sorpresa como en televisión, Doctor Apolo, nada de eso es real en la corte. Eso no pasa. Uno sabe 99% de lo que va a pasar en la corte, a menos que sea un juicio. Ok, pero en este caso, o sea, tengo el corte por primera vez, pero mi pregunta es, nada más es como el juez me va a explicar a mí qué es lo que tengo que hacer, o ¿cómo le digo? O hay otra corte. Sí, hay mucho, bueno, todos los casos son diferentes. Usted contrató a un abogado, me imagino que si el abogado no le ha explicado, pues quizás tenga usted que contactarlo y hablar con él. Hagamos de cuenta que una persona viene donde mí y me dice, tengo corte en septiembre. El papel dice los cargos, lo que hablamos anteriormente, sí. Cargos.
Los cargos son, creo que antes dije alegatos, pero digamos cargos. La palabra es, usted es de tal país, usted entró a Estados Unidos sin permiso o se quedó sin permiso. Hay unos cargos. Y la respuesta es sí o no a los cargos. Y luego usted se defiende, dice, me puedo quedar porque voy a hacer cancelación, lo que hablamos antes, o me puedo quedar porque soy residente, o me puedo quedar porque soy ciudadano. O simplemente no, yo acepto deportación y me voy a ir voluntariamente o lo que sea, ¿no? Pero hay un procedimiento. La primera corte, el juez puede instruirlo, puede instruir a la persona de los cargos y la persona acepta o no acepta por sí sola o por medio del abogado. En realidad el abogado va a aceptar o no aceptar. Y el abogado le va a decir al juez lo que va a hacer. ¿Right? En inmigración estas cortes pueden llevarse a cabo cada 6 meses, cada año, cada 2 años y a veces cada 3 años. ¿Right? Pero la primera corte o las cortes generales, master, se llama master hearings, son en general, son como de calendario para ver qué caso es, para dónde vamos y qué se va a hacer. Y todo esto va a llevar a una audiencia individual, o una corte individual, donde uno va a presentar el caso o la defensa del caso. ¿Right? Esto es todo en general porque yo no sé el caso suyo, no sé el caso del señor, la señora, y porque todos los casos son diferentes. Sí. Pero si yo tengo los cargos y el papel de la Corte de Inmigración, pues hombre, uno ya debe saber qué va a ir a la Corte o qué va a decir en la Corte. Ahora las Cortes de Inmigración están aceptando que los casos sean por video e inclusive usted no tiene que comparecer, no tiene que aparecer. El abogado suyo va a estar por video y usted no tiene que ir. Y hay unos papeles o unos cargos unos documentos donde uno puede admitir los cargos o negarlos o decirle al juez lo que uno va a hacer. El documento está en la corte por internet, uno lo manda a la corte y entonces el juez sabe que Juan está siendo representado por tal abogado, el abogado admite o no admite tal cosa y vamos para tal parte. Sí. Y el juez da una fecha o una corte para el futuro. Right? Así funciona un caso de migración en general. Right? Hay cargos que son solamente cargos de estar acá ilegalmente y la persona puede decir, bueno, estoy legal, pero califico para papeles por medio de tal caso y me puedo quedar. A veces la persona no califica para papeles porque no es admisible, tiene crímenes, tiene problemas o no tiene cómo quedarse y se va a ir. A veces la persona puede aplicar para asilo, a veces la persona puede decir, bueno, quiero más tiempo y puede que le den un año, año y medio, aplazar el caso hasta que en algún momento dado tiene que irse. Entonces hay muchos tipos de avenidas para estos casos y uno no sabe lo que va a pasar con un caso hasta que tenga todo el archivo enfrente. Yo tengo una pregunta.